Principios espirituales que glorifican a Dios. Principio espiritual número 185. No debemos ofrecerle a Dios nada que no nos cueste. Y sin embargo, no todo lo que nos cuesta pudiera serle agradable. Segundo libro de Samuel, capítulo 22 al capítulo 24. El esfuerzo con que muchas veces hacemos las cosas es algo que es encomiable, pero no siempre es reconocido. La mayoría de las personas no se dan cuenta de lo que está detrás de lo que uno hace, principalmente cuando estamos hablando en las cuestiones de la obra de Dios. Mucha gente no sabe el esfuerzo que demanda para algunos el llevar a cabo algunos servicios o ministerios dentro de la iglesia. Muchas veces involucra un gasto de tiempo personal o familiar y otras tantas veces también el gasto de tus propios recursos. Pero cuando uno entiende que está sirviendo a Dios, por supuesto que uno nunca debe poner límites ni tampoco establecer parámetros de acuerdo a nuestra perspectiva de decir hasta aquí puedo hacer o es demasiado lo que estoy haciendo. Siempre estamos pensando que uno puede hacer hasta donde le es posible y en cierta forma hay razón en ello, porque cuando las fuerzas no te dan o los recursos no son suficientes, uno no puede pensar más allá de lo que tenemos y de lo que está disponible o a nuestro alcance. Pero cuando uno está dispuesto a sacrificar alguna cosa, siempre he visto que Dios provee lo suficiente y lo necesario para que se lleve a cabo su servicio. Y la manera como Dios lo hace llegar a nuestras vidas es parte del gozo y la alegría de servir a nuestro Dios. Ciertamente, casi nunca hay recompensa ni reconocimiento. Todo lo contrario, casi siempre hay críticas, señalamientos, incluso hasta menosprecio. He visto a tantas personas iniciar un ministerio dentro de la iglesia y después de ello sentirse desanimados porque la gran mayoría de las personas no valoraron su esfuerzo. Pero ni siquiera es porque estén esperando un reconocimiento. Lo que sí no esperan es que haya oposición y crítica. Y lo mismo sucede con muchos de aquellos que estamos en el servicio a Dios de tiempo completo. Si no hemos logrado entender que la mayoría de las veces algunas personas de nuestra iglesia tienen una visión diferente de lo que es el ministerio, entonces nos sentiremos frustrados, tristes y hasta indignados porque no hemos logrado entender precisamente que el carácter del ministerio es un carácter de esfuerzo, de abnegación y hasta de desgaste en todos los términos. Ya al final de sus días, el rey David, según nuestro relato, comenzó a alabar y bendecir el nombre de Dios por todo aquello que había recibido. Compuso varios cantos y alabanzas donde glorificaba a Dios por todo aquello que él había hecho en su vida. El corazón de David se había conformado y satisfecho solamente en Dios. Ciertamente había fallado terriblemente en el pecado que había cometido con Betsabé, pero había sido restaurado en su relación con Dios y Dios había sido propicio para con él. Sin embargo, no olvidemos que el juicio de Dios había sido determinante y firme respecto a su pecado. Aún faltaba una parte en la cual también el pueblo de Israel sufriría. Así que en esta última parte del juicio, Dios le da a escoger. Y David escoge caer en la mano de Dios, porque tal era su relación con él, que quería que Dios mismo fuera el que lo castigara. Así entonces la peste llegó y mucha gente comenzó a morir. David ruega para que sean perdonados y Dios le manda hacer un altar en un terreno de un varón llamado Araúna. Entonces David le va y le pide el lugar para ofrecer el sacrificio y Araúna le dice que se lo regalará para que lleve a cabo el sacrificio. David entonces es aquí donde expresa un principio muy importante que nos habla de la estima y de la valía que tiene Dios en su vida. Le dice que se lo va a comprar por un justo precio y añade, porque no voy a ofrecer a Jehová, mi Dios, holocaustos que no me cueste nada.
Cuando uno sirve a Dios, debe estar dispuesto. Y si es requerible gastar lo tuyo, y aún asimismo también gastarse, como decía el apóstol Pablo, porque la falta de recursos o disposición de otros no debería de ser un estorbo para que estemos sirviendo a Dios de la mejor manera. Quizá nunca como Él se lo merecería, porque no llegaríamos jamás a esa altitud y magnitud de hacerlo, pero sí de la mejor manera que nosotros podamos hacer para nuestro Dios.